Literalmente recién acabo de publicar la historia y por ahora va ganando que siga. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Chicos, en el video de hoy, como se pueden estar dando cuenta por el título y como habrán podido ver, el día de hoy les traigo un video que básicamente lo decidieron todo completito ustedes, excepto esto que les estoy diciendo ahora. Este video se lo vi a una chica argentina que su canal es Steph T, espero estar pronunciándolo bien, y la verdad desde que lo vi dije, este video está buenísimo, me encantó la idea y dije, lo tengo que hacer. Siento que este video es como todo un desafío porque uno tiene que estar a la expectativa todo el tiempo para crear el video de lo que van a responder ustedes. La verdad estoy muy emocionada, ya llevo más de la mitad del video grabada, entonces les estoy trayendo esta intro para que lo puedan tener lo antes posible. Y me gustaría retar a mi amiga Joa del canal Joana Marlene a que también haga este video, porque siento que nada, es un video súper divertido, así que váyanle a comentar por todos lados a Joa o vayan a mandarle mensajitos a Joa diciendo que haga este video porque está súper divertido. Antes de comenzar con el video, los quiero invitar a todos los que no son parte de esta hermosa familia del hashtag Team de la Campanita a que se suscriban al canal haciendo clic allá abajo donde dice suscribirse y dándole a la campanita que está al lado para que YouTube les avise cada vez que suba nuevo video. Y además, si ustedes hacen esto y me dejan abajo un comentario que diga hashtag Team de la Campanita, yo les voy a estar regalando un corazoncito. Ok chicos, para comenzar, como pudieron haber visto, primero les pregunté si me levantaba o no y esto salió súper bien porque la mayoría me dijo que siga acostada en la cama. Igual admito que me paré súper tarde, o sea, me desperté tarde y fue tipo, hoy tengo que hacer video, ok, dame el celular, la cámara. Y fue todo un alboroto, pero lo conseguí y ustedes me dejaron estar un ratito más en la cama, así que muchas gracias. Buenos días, recién me levanto. La verdad es que quería que voten que siga durmiendo, pero a la vez no, porque tengo varias cosas que hacer. Uy, miren este pelo. Y nada, si me quedaba durmiendo iba a ser un lío. Pero bueno, me lavé más o menos la cara. Ahora me voy a poner mis cremas, que eso no se los voy a preguntar porque me llegan a decir que no y se me va a poner toda la piel fea. Y ahora tocaría desayuno, así que vamos a escribirles otra encuesta. A ver qué desayunamos por acá. Después de esto venía, en teoría, lo que sería el desayuno, pero acá algo salió muy mal, porque a la hora del desayuno me quedé sin internet y estuve sin internet bastante parte de este día. O sea, estoy sin internet y no se subía la historia y yo como que quiero desayunar y no se sube la historia. O sea, les había preguntado qué tomar y no se subía la historia. Miren, acá está. Vamos a poner publicar. Justo sigo un doctor y apareció eso. Chicos, el día de hoy miren, ahí se publicó, así que vamos a esperar a que aparezcan los primeros votos. ¡Tarán, tarán! Ay chicos, ojalá que voten mate, tengo muchas ganas de tomar mate. Así que vamos a esperar un ratito. Así que tomé la decisión de que contraté un pack de internet en mi celular. Chicos, toda una abuela por este lío, así que denle like por apiadarse de mí. Y bueno, ya para cuando tuve internet ya había desayunado porque me estaba muriendo de hambre, chicos, no podía ni pensar. Entonces borré esa historia y pasé a lo que sería la parte del almuerzo. Chicos, ahora sí, esto ya no tiene que fallar porque me estoy muriendo de hambre. Ya tengo internet en mi celular. Les voy a publicar ahora mismo una encuesta, más bien ahora les voy a grabar a ver qué almorzamos, qué me cocino, porque ya me tengo que poner a hacer cosas. Chicos, hoy ustedes me van a estar ayudando a crear un video como les conté ayer, así que ahora les toca elegir qué voy a almorzar porque tengo mucha hambre, así que voten la encuesta que está acá. Chicos, hoy ustedes me van a estar ayudando. Miren chicos, acá está, así que vamos a darle publicar. Vamos a darle un lapso de tiempo porque ya me estoy muriendo de hambre. Es la 1:34. Pero espero que contesten rápido porque me estoy muriendo de hambre. Si escuchan un ruido raro es el aire acondicionado, pero les quiero mostrar que ya llegó el momento de cocinar porque se me va a hacer más tarde. Y la verdad es que vean, viene bastante peleada la cosa. ¿No enfoca? Ahí está. 46% 54, pero me voy a quedar con el del 54, así que voy a hacer pollo. Igual lo voy a estar acompañando con algunas verduras porque obviamente pollo solo no voy a comer. Así que vamos a
cocinar. Bien, ahí está el pollito cocinándose. Y acá al lado tengo la ensalada que voy a comer, que hoy estoy media vaga. Y miren cómo quedó mi almuerzo. Todavía no empecé para poder mostrárselos. Acá está el pollo que ustedes eligieron. Acompañé con un poco de verduras y un poquito de arroz, que son carbohidratos. Le hice un platito a mi hermana, así que gracias a ustedes mi hermana tiene que comer pollo también porque ustedes lo votaron. Así que bueno, buen provecho. Y la verdad fueron súper lindos conmigo porque tenía mucha hambre. Igualmente la ensalada me la iba a hacer bien completita, pero me dejaron comer pollito que tenía muchas ganas. Y bueno, mi hermanita estaba conmigo como les conté en el video y comió también lo que yo cociné. Así que esa parte para mí estuvo súper cool. Y después por supuesto vino la parte de comenzar a arreglarse para grabarles este video. La verdad en esta parte quedé muy sorprendida porque creí que ustedes iban a votar otra cosa de la que realmente votaron, la cual es la cosa que pueden estar viendo ahora. Chicos, traje justo mi espejo de luces para maquillarme acá y les acabo de publicar, bueno en realidad no, les acabo de grabar esta historia que ahora mismo se está publicando y ustedes van a tener que votar. Más o menos en 5 minutos la entro a chequear a ver qué me hago de maquillaje. Justo ahora da la casualidad que voy a grabar la intro de este video, o sea la intro que van a ver ustedes durante todo el video. Es como viajar al futuro y al pasado a la vez. Bueno chicos, ya me tengo que arreglar porque se me va a ir el sol para grabar, así que vamos a terminar la encuesta acá. Quedó en 59 natural, 41 mascarado. Estoy sorprendida, pero bueno, voy a hacer lo que ustedes me pidieron. Voy a hacer un maquillaje más natural. Y por supuesto, una vez que ya estaba toda lista, yo con mi maquillaje, que la verdad chicos me lo hicieron súper fácil, son los mejores del mundo, mi hashtag team de la campanita. Vino la hora del pelo, de peinarme, y también tenía pensado decirles que elijan qué ponerme de ropa, pero las historias estaban quedando muy pegadas entre sí y sentí que nada, los iba a aburrir, entonces elegí qué ponerme yo. Espero que les haya gustado este topcito, que por cierto ya lo usé en un video, pero a la hora del pelo ustedes votaron lo que obviamente me pueden estar viendo ahora, pero en los momentos previos a que ustedes voten yo estaba como que ay, por favor, que elijan rulos, que elijan rulos, que elijan rulos, porque ya estaba como que con el maquillaje muy natural y con el pelo lacio sentí que iba a quedar como muy común a como estoy siempre, entonces ustedes son los mejores, como que nos conectamos psíquicamente. Y minutos más tarde y me puse máscara de pestañas, me terminé las cejas, el labial me lo voy a poner al final porque ahora estoy tomando agua y esas cosas y se me va a salir. Así que ahora les voy a grabar otro Instagram Story para preguntarles si me dejo el pelo lacio, si me hago rulitos o qué me hago en el pelo. Ok chicos, ya tengo el maquillaje listo. Ahora les toca decidir qué me voy a hacer en el pelo, así que voten la encuesta y miren. En este momento va ganando rulitos. Bueno, no sé si pueden ver ahí, pero va con 52% contra 48%, así que ya me voy a empezar a peinar. Igual tenía ganas de que gane rulitos, tenía ganas de que voten eso porque ya que me maquillé súper natural quería como estar distinta haciéndome rulitos, así que... Chicos, tenía un miedo de que la encuesta cambie en algún momento porque yo ya estaba con todos los rulos ahí hechos. Ahora me voy a poner un poco de spray porque a mí como que se me caen, se me bajan. Y ya preparo todo y me voy a poner a grabar la intro de este mismo video. Estoy como tratando de organizar en mi cabeza cómo hacer las cosas porque siento que me voy a volver loca. Y bueno chicos, esto es lo que tengo grabado hasta ahora. Ahora a continuación los voy a dejar a ustedes con lo que sería el final del día, que espero que salga lo mejor posible. Es más, ahora mismo mientras grabo este video les voy a subir una historia preguntándoles si ahora me puedo tomar un licuado porque tengo muchas ganas. Espero que digan que sí chicos, así que bueno, vamos a grabarla. Chicos, siguiente encuesta del día. Ahora tengo muchas ganas de tomar algo, así que espero que me lean la mente y voten lo que estoy antojada de tomar. Voten. Ok chicos, ahí se acaba de publicar la historia y ustedes van a ver cómo continúa el resto de mi día a continuación. Chicos, miren, ni bien apago la cámara yo me ando el pelo así, pero les quería contar que son los mejores del mundo porque me leyeron la mente y la mayoría votó licuada en un 74% contra un 26%, así que estoy muy contenta y ahora me voy a hacer un licuado de banana. ¡Vamos! Ay, estoy muy emocionada porque en serio tenía muchas ganas de tomar este licuado, los amo mucho, así que lo voy a hacer y les cuento qué tal mi licuadito. Y bueno, le serví a mi hermanita. ¡Tirín! Ok chicos, un momento muy importante porque tengo las brochas sucias, así que les voy a preguntar a ustedes si las lavo o no. Espero que digan que sí, porque las tengo que lavar. Tengo que lavar las brochas, así que respondan a la encuesta, miren. Respondan a la encuesta. Y misión cumplida. Ahora solo me falta esperar a que se sequen.
Chicos, como pueden ver, estoy desmaquillada, ya me volví a mi estado natural, que es en pijama. Y ya pasó todo el día, ya es completamente de noche. Es más, son las 11 de la noche. Ya cenamos, obviamente no les pregunté qué cenar y eso porque iba a cenar en familia. Entonces como que nada, no les iba a preguntar. Y les acabo de publicar una encuesta preguntándoles qué voy a ver ahora, porque es una decisión que la tienen que tomar ustedes para poder cerrar este video, que es o Netflix o YouTube. Así que vamos a ver en 5 minutos qué votaron. Espero que voten YouTube porque tengo muchas ganas de ver videos. Bueno, algo tenía que salir mal hoy porque no tenía ganas de ver Netflix, sinceramente. Y no sé si pueden ver ahí, pero va ganando por un 75 contra un 25, chicos, es un montón. No creo que lo podamos remontar. ¿Acaso no les gusta ver YouTube a ustedes? Bueno, ahora voy a tener que poner a buscar qué ver en Netflix. Lo voy a ver en mi celu porque vamos a abrirlo y voy a tener que ver Netflix antes de irme a dormir. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si así fue, no se olviden de regalarle un like y de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Y ¡mua! Besote gigante y los espero en el próximo video. Bye.